Ya tenemos aquí la Kinko AK550 2024 para probarla en el banco de pruebas. Una moto que promete mucho porque su arquitectura, su diseño, pues está muy vinculado al de la Yamaha T-Max y bueno, pues eso solo puede ser bueno. Así que vamos a ver hasta dónde y qué tipo de curva nos dibuja y qué potencia podemos obtener de esta Kinko que según Kinko pues debe de ofrecer un 50 caballos de potencia. Así que nos ponemos en marcha y vamos a ver la curva y la potencia que nos da esta moto, cómo suena y cómo trabaja. Decir que aquí en la pantalla pues te permite desconectar el control de tracción, que por defecto parece ser que se conecta, pero si lo pones tú allí en verde pues aparece desconectado. Y eso lo podemos ver en que no parpadea. Así que bueno, los controles de la moto mediante los mandos me parecen muy acertados. Vamos a poner, es un buen detalle, poner la extracción de humo para no morirse. Bien. Pues ahora sí, tenemos la moto caliente, así que vamos a calentarla un poco más, pero en principio la he tenido ahora rodando un poquito para que pueda alcanzar su temperatura. Un motor que se muestra muy suave ya directamente aquí en el banco. Y que parece ser que va a coger también una buena velocidad punta con una buena aceleración. Así que ese ha sido el último acelerón para limpiar culata. La moto la tenemos a temperatura y están todos los parámetros dispuestos para que podamos hacer ensayos. Y vamos a ello. Dejamos que caiga de velocidad. Al ser una moto automática podemos iniciar el ensayo a rueda parada. Y aquí vamos. Cuando se paren los kilómetros por hora, se para el rodillo. 1, 2. Pues nada, ya tenemos la curva. Parece ser que está todo correcto. Y tenemos una curva dibujada. Tenemos una curva dibujada, así que vamos a la pantalla a ver qué podemos sacar en claro de los datos de esta AK550. Muy bien, pues vamos con los datos, con el análisis de la gráfica de la Kinko AK550. Decir antes de nada que esta segunda parte de este vídeo ha sido regrabada, es decir, el vídeo completo fue publicado y la parte del análisis, pues esta que veis es una parte regrabada, una parte nueva, debido a que en su momento hubo un error por mi parte, sobre el que pido disculpas, y fue bueno, simplemente que utilicé una versión del programa que estaba todavía, que estaba calibrada de una manera diferente a la que vengo utilizando muchos años. Y eso, al comparar las gráficas, en el caso de como el que vamos a hacer, como el que vamos a ver hoy,
entre la Kymco y la Yamaha T-Max, que es su más directo rival, la 560, pues daba, bueno, daba no solo a compararla, sino que la gráfica en sí estaba mal, mal tomada. Así que, aclarado eso, esta gráfica está realizada con el mismo programa que en su día realicé, el de la T-Max 560, mismos parámetros, y todo está comprobado que está correcto, como siempre lo ha estado, por otra parte, en todas las pruebas que publico en banco de potencia. Pero en esa concreta de reciente de la Kymco AK, pues probé una versión nueva que estaba mal calibrada. Así que retomo la versión anterior y aquí sí que podemos ver la gráfica primero y luego la comparación. Entonces, si vemos la gráfica, bueno, pues esta es la gráfica de potencia que ha dado la moto, que, bueno, como se puede ver, tiene una fase de aceleración hasta los, pues, 60 y pico kilómetros por hora, en el cual, bueno, pues digamos que aquí es cuando empieza el variador a funcionar y realmente pues mantiene ya las revoluciones, con lo cual, bueno, pues entrega su potencia prácticamente lineal hasta el corte de encendido. Y bueno, pues salvo un pequeño bachecillo que vemos aquí en esa transición entre la aceleración, que el embrague va, los discos van, bueno, los discos realmente empiezan a agarrar y hacer su trabajo, embragar cuando, bueno, cuando prácticamente sales, porque además son discos tarados para que a muy poca velocidad, con muy poca inercia, ya hagan su trabajo. Con todo y con eso hay una fase ahí de deslizamiento hasta que, bueno, pues cogen la presión necesaria para actuar de una manera solidaria, es decir, que de una manera que no influya en el resultado de la transmisión de potencia. Y que, bueno, pues eso ocurre en esta subida, en esta rampa, y luego pues tenemos aquí, esto seguramente es un cambio en el ángulo de la rampa del variador, en este caso, del variador. Y que bueno, pues es un momento en el que la correa pues coge otro ángulo y se situando el motor a otras revoluciones, y seguramente esta, yo decir que es imperceptible, yo en carretera cuando la probé esta moto, pues esto prácticamente es imperceptible, yo no lo noté para nada. Y luego, sin embargo, pues coge y sigue empujando, fijaros de manera que bien, que lineal. Y esto sí que lo noté, esta linealidad, desde 77, 75 kilómetros por hora hasta su corte de encendido. Aquí baja un poco, a partir de 150 baja un poco esa linealidad, pero vamos, prácticamente nada, porque si nos vamos aquí a la escala, pues estaremos hablando de 2-3 caballos. Bueno, pues desde 60 gana 2 o 3 caballos, mantiene lineal y luego a 160 baja 2 caballos. Esto es imperceptible cuando va subido en la moto. Así que una curva de potencia fantástica y un trabajo fantástico el conseguido por Kymco en el desarrollo bueno, pues de esta transmisión. El valor absoluto potencia rueda que obtuvo la moto fueron 44,2 caballos. Y bueno, pues una velocidad punta a corte encendido aquí en el banco de 179 kilómetros por hora. Es una velocidad muy alta. Y ya comenté en su momento en la prueba, en la videoprueba de esta Kymco AK, pues bueno, que se desenvuelve muy bien a alta velocidad, y que claramente pues mostraba unos kilómetros más por hora que la Yamaha T-Max. Hay que aclarar que, por ejemplo, ahora ya que estoy nombrando la T-Max, ahora pondré la gráfica en pantalla, superpuesta a esta, pero hablando del tema de velocidad, puede ser que la T-Max, que lo comenté en su momento, pues lleva un desarrollo un poquito más corto, en general, la relación, y bueno, pues eso le haga que la sensación cuando lleva la moto es de que acelera más, aunque aquí estamos viendo, y ya introduzco entonces los datos, que la Yamaha T-Max dio estos 42,3 caballos y pues son 1,3 caballos menos que la Kymco AK. Con lo cual, bueno, pues alguien diría pues que pues, bueno, pues da un poquito, un caballo de potencia, un 1,3. Pero la sensación cuando la lleva es que la acelera un poquito más, notas que acelera más. Y puede ser
por esto que comento del desarrollo, que incluso con un poquito menos de potencia, pero si lleva un desarrollo más corto, pues bueno, la sensación es de que acelera más, es que acelera más. Pero hablamos siempre de gas a fondo, que es como se hacen las pruebas en el banco, y por lo tanto eso tampoco influye realmente en nada a la hora de valorar pues cómo ruedan estas motos, ¿no? Y cómo entregan la potencia, porque obviamente no se va a gas a fondo siempre cuando vas por carretera, por ciudad, en ninguna de estas motos. Pero sí que pienso que tiene un desarrollo un poquito más corto y eso le hace, o la AK un poquito más largo, y le hace, pues eso, para ir un poquito más desahogada en carretera y bueno, y hacer uso de ese punto, de ese 1,3 caballos de más que entrega. Así que superponemos la gráfica de la Yamaha T-Max encima, par y potencia, es esta roja. Y bueno, básicamente vemos que son parecidísimas. Fijaros la aceleración prácticamente idéntica. Un pelín por encima aquí, un pelín por encima. Eso es despreciable, muy poquito, pero bueno, la Kinko. Y sí que es verdad que en este cambio, digamos, esto puede ser un de ángulo de la rampa del variador, que bueno, es un poquito quizá más, vete tú a saber qué puede ser, ¿no? Pero yo conjeturo que podría ser algo así. El caso es que aquí, fijaros, sí que hay un relleno, pero insisto, esto en la AK no pude notarlo. Y yo soy muy sensible a esto cuando pruebo las motos, pero no lo noté. El caso es que aquí en el banco sí que se nota que hay este llenado en la T-Max, pero es prácticamente, bueno, pues diremos de 50 por hora a este punto que son 70. De 50 a 70, pues sí podemos decir que aquí entre la T-Max y la Kinko hay 4 o 5 caballos en un punto concreto de la aceleración. Y siempre que hablemos de gas a fondo, claro. A partir de ese punto, 66 por hora, las gráficas se igualan bastante, porque si bien en este punto va un poco por encima la Kinko, pues luego aquí la Yamaha va un poquito por encima, y en la parte alta, ya cuando empezamos a ir a partir de este punto es 126 kilómetros por hora. A partir de 126 kilómetros por hora, la AK está empujando con 3 caballos más que la Yamaha T-Max. Y vemos claramente al final la velocidad punta obtenida como pues corta bastante más adelante. En este caso pues a 179 km por hora por los 166 a los que cortó encendido en banco la Yamaha T-Max. Así que curvas muy similares y además esto pues me cuadra bastante, ¿no? Porque obviamente si la Yamaha T-Max fue pionera en este segmento con esta moto, en concreto Yamaha, pues si Kinko ha cogido esta moto de referencia para tantos apartados, pues uno de ellos sin duda seguramente es el motor, ¿no? Y además que la arquitectura es tan parecida en su estructura, en los conceptos de diseño, ¿no? Y yo creo que tiene sentido que las curvas pues sean muy parecidas. Y de hecho eso es lo que podemos ver aquí. Lo que ocurre tanto en potencia como en par. Que en par pues vemos aquí en ese ámbito que comentábamos antes de 50 a 70 por hora, pues sí que hay aquí un relleno de más par entregado, que esto, como estamos probando motos que son scooter y la transmisión pues depende bueno, del embrague. El embrague en una moto de marchas también está, vale, pero de un variador y una correa, que no son los elementos, digamos, de transmisión directa más eficaces que hay, vamos a decirlo así, y por lo tanto pueden tener una influencia muy grande en cómo se entrega la potencia al motor. Con lo cual, quiero decir que si a lo mejor tú coges estos dos motores y los pones separados o con una transmisión fija, lo que sea, a lo mejor esto desaparecería. En fin, que es una zona que vemos aquí claramente en banco, pues eso es entre 50 y 70, en el cual pues hay más par en la Yamaha y un poquito más que en la Kinko. E insisto de nuevo, que yo no lo noté en su momento, aunque sí que notas cuando llevas la T-Max, y esto de notar y no notar ya es subjetivo. Pero bueno, aquí doy un poco las dos vertientes. Los números por un lado
y los datos de la máquina que mide y que no se equivoca, y los del piloto, que soy yo cuando la llevo, que me dio la sensación de que acelera más, un poquito más la T-Max. Bueno, y que digamos que para acelerar igual a la Kynco tienes que retorcerle más el gas. También hay diferencia de peso entre una moto y otra, que también juega obviamente su peso, valga la redundancia, a la hora de pues mover la moto, acelerando. Pero bueno, que esto también puede influir en algo. De cualquier manera, la conclusión de esta prueba en banco de la AK es que son grandes números, una curva fantástica, números muy buenos, 44,2 caballos a la rueda para una moto que tenía muy pocos kilómetros, y 179, pues una velocidad punta fabulosa para un scooter de 500. Así que nada más por este vídeo. Gracias como siempre por estar ahí. Muchos más vídeos de pruebas de potencia y videopruebas en mi canal. Nos vemos pronto en un próximo vídeo.